Dicen que en lo más profundo del bosque de Blackwood, los árboles susurran cosas que ningún ser humano debería escuchar. Y justo en el centro de ese silencio que aprieta el pecho, se alza uno diferente. Alto, retorcido, con ramas que parecen garras apuntando al cielo. Algunos lo llaman el árbol del ahorcado. Otros prefieren no nombrarlo en voz alta, porque aseguran que está maldito. El aire allí es distinto. No se mueve. No hay pájaros. Ni siquiera el viento atraviesa sus hojas secas. Y quienes se han atrevido a acercarse demasiado, dicen que han visto cosas que nadie debería ver, pero ¿qué hay realmente detrás de esta leyenda? ¿Es solo un cuento contado para asustar a los curiosos? ¿O existe algo más oscuro, más real, que se esconde entre las sombras del bosque? El bosque de Blackwood está ubicado a las afueras de un pequeño pueblo que prefiere mantener el anonimato. Un lugar cubierto de niebla casi permanente, donde los caminos de tierra desaparecen entre árboles centenarios y el sonido de tus propios pasos es lo único que rompe el silencio. Los lugareños evitan hablar del bosque. Y mucho más aún del árbol. Pero si logras ganarte su confianza, alguno te contará que no siempre fue así. Hace más de 150 años, esa zona fue utilizada como lugar de ejecución pública. Se dice que durante los años más oscuros del siglo XIX, cuando la justicia era más ira que ley, se construyó un improvisado patíbulo alrededor de un árbol robusto que crecía justo en el centro del claro. Algunos fueron ahorcados por crímenes terribles, asesinos, violadores, ladrones. Pero otros simplemente eran inconvenientes. Mujeres acusadas de brujería, forasteros, enemigos políticos, cualquiera que desafiara el orden. Dicen que ese árbol llegó a ver morir a más de 30 personas. 30 cuellos rotos, 30 cuerpos colgando, 30 almas atrapadas. Con el paso del tiempo, el pueblo cambió. Se construyeron casas, llegaron escuelas, negocios. Pero el bosque de Blackwood quedó allí, intacto. Y el árbol también. Las leyendas comenzaron pronto. Cazadores que desaparecían, campistas que volvían con la mirada vacía, adolescentes que se aventuraban de noche para probar su valentía y que ya no eran los mismos al regresar. Uno de los primeros casos documentados ocurrió en 1954. Un joven de 17 años, Thomas H., fue encontrado en el bosque tras estar desaparecido 3 días. Estaba de pie, inmóvil, justo frente al árbol. Sus labios se movían, murmurando palabras sin sentido. Los médicos nunca pudieron diagnosticarle nada concreto. Y hasta el día de su muerte, ocurrida 40 años después, jamás volvió a hablar con coherencia. Su familia siempre afirmó que esa noche, Thomas no entró solo al bosque. Entró con otros 2 chicos. Ninguno de ellos fue encontrado. El caso fue cerrado. Oficialmente, se los tragó el bosque. Pero la historia no terminó ahí. En los años siguientes, al menos una docena de desapariciones quedaron sin resolver en la zona. En todos los casos, los testigos mencionaron un detalle común. Los desaparecidos habían hablado poco antes de ir a ver el árbol. Y fue entonces cuando la leyenda se consolidó. Algunos decían que si te quedabas en silencio frente al árbol durante 13 segundos, escucharías las voces de los muertos. Otros aseguraban que a medianoche, si estabas lo suficientemente cerca, podías ver sombras colgando de las ramas, aunque no hubiera nadie allí. Incluso había quienes afirmaban que el propio árbol respiraba. Pero quizás la historia más inquietante fue la que ocurrió en 1982. Una mujer llamada Eleanor Bishop, profesora de historia retirada, decidió investigar la leyenda por su cuenta. Llevaba años escuchando los rumores y consideraba que todo era producto del miedo colectivo. Creía que si podía recopilar pruebas y desmontar los mitos, podría ayudar al pueblo a sanar. Entró al bosque con una grabadora, una linterna y una cámara de fotos. Nunca salió. 3 semanas después, su cámara fue encontrada junto al tronco del árbol. Estaba intacta. En su interior, varios carretes con fotografías.
Casi todas eran imágenes borrosas del bosque, sombras, árboles retorcidos, detalles naturales. Pero en la última imagen aparecía una figura. Una silueta humana colgando de una de las ramas en un ángulo imposible. Como si el cuerpo flotara suspendido en el aire. El problema era que no había cuerda. Y lo más inquietante, la ropa de la figura coincidía con la que Eleanor llevaba el día de su desaparición. Las autoridades declararon que era un efecto visual, un error de exposición. Pero los vecinos comenzaron a decir que el árbol se había cobrado otra víctima. Y desde entonces, nadie volvió a acercarse demasiado. Hay quien dice que el árbol creció alimentándose del sufrimiento, que cada vida arrebatada fortalecía su raíz, que lo que vive dentro de él no es natural. A día de hoy, quienes se aventuran al bosque de Blackwood describen una sensación inmediata de incomodidad, como si alguien te observara, como si cada paso que das despertara algo antiguo, algo dormido. Los dispositivos electrónicos fallan. Las brújulas se vuelven locas. El tiempo parece dilatarse. Una turista que visitó la zona en 2007 escribió en su blog que sintió una presencia constante detrás mientras caminaba, aunque no había nadie allí. Cuando llegó al claro donde se alza el árbol, su linterna comenzó a parpadear. Y en el silencio total, escuchó el crujido de una cuerda tensándose justo encima de ella. Corrió sin mirar atrás. Desde ese momento, el árbol dejó de ser solo una leyenda. Pasó a ser un tabú. Algunos vecinos más supersticiosos comenzaron a dejar ofrendas en la entrada del bosque. Flores secas, cruces de madera, incluso monedas antiguas, como si intentaran calmar a algo o alguien. Pero el misterio más extraño, y quizá más perturbador, no surgió de un visitante, sino del propio árbol. En 2013, un grupo de biólogos de una universidad local se interesó en el ecosistema del bosque. Su intención era catalogar las especies nativas y analizar la salud del entorno natural. Lo que encontraron, sin embargo, les dejó helados. Tras tomar muestras del suelo y la corteza del árbol del ahorcado, descubrieron una anomalía. La savia del árbol era espesa, oscura, con un tinte rojizo. Al analizarla en el laboratorio, detectaron en su composición trazas de proteínas humanas, como si aquella sustancia hubiera estado en contacto durante mucho tiempo con materia orgánica de origen humano. El informe jamás se hizo público oficialmente, pero uno de los asistentes filtró esa información meses después en un foro de internet. Y desde entonces, el árbol no solo fue temido, fue odiado. El rumor de que se alimentaba de las almas que había presenciado morir comenzó a extenderse como un fuego lento. Algunos empezaron a llamarlo el devorador de vida. Y aunque ningún organismo oficial quiso intervenir, la comunidad local tomó sus propias decisiones. Sellaron los caminos de entrada al bosque. Derribaron carteles. Cerraron las rutas de senderismo. Como si ocultarlo fuera suficiente para silenciar lo que había en su interior. Pero el mal, si existe, no se detiene tan fácilmente. En 2017, 3 jóvenes influencers decidieron grabar un vídeo viral entrando de noche al bosque de Blackwood. Querían romper el mito, demostrar que todo era una farsa y conseguir millones de visitas. El vídeo sigue disponible, aunque fue recortado por las autoridades. La grabación comienza con risas, linternas encendidas y bromas sarcásticas. Pero poco a poco, algo cambia. La cámara empieza a agitarse. Uno de los chicos asegura haber visto una figura en las sombras. Otro comienza a gritar, diciendo que escucha voces en los árboles. Y entonces, silencio. La cámara cae al suelo, enfocando hacia el cielo. Se escucha un leve susurro, un crujido y algo parecido al sonido de una cuerda que se tensa. El vídeo termina ahí. Solo uno de los 3 jóvenes fue encontrado, horas después, en estado de shock, vagando cerca de la carretera. Estaba descalzo, con las manos llenas de barro y repitiendo en bucle una única frase. No era un árbol. Era una jaula. Nunca más volvió a hablar del tema. Desde entonces nadie ha vuelto a acercarse al claro.
La maleza ha crecido tanto que los caminos han desaparecido. Y el árbol parece más grande. Algunos testimonios recientes de exploradores que usan drones o equipos especializados aseguran haber captado ruidos extraños en las grabaciones. Lamentos lejanos. Susurros ininteligibles. Y en una ocasión, una figura en lo alto de las ramas que desapareció al instante. ¿Es posible que el árbol retenga algo dentro? ¿Algún tipo de energía atrapada por siglos de muerte, sufrimiento y desesperación? Hay quien cree que sí, que no se trata solo de un objeto maldito, sino de una puerta, una grieta entre mundos. Que en ese claro del bosque, donde el dolor humano fue tan intenso y repetido, se abrió algo. Algo que no se ha cerrado y que sigue llamando. Lo cierto es que, pese a todos los intentos por silenciar su historia, el árbol del ahorcado sigue allí. Retorcido, inmóvil, observando. No hay leyenda que haya logrado explicar del todo lo que ocurre en ese lugar. Pero lo que sí sabemos es que hay sitios en el mundo donde las cosas no funcionan como deberían, donde la naturaleza parece haberse rendido, donde el tiempo se retuerce, donde la lógica no tiene espacio. Y en el bosque de Blackwood, ese lugar existe. Un claro silencioso. Un árbol solitario. Y una maldición que, tal vez, nunca fue solo una historia para asustar a los niños. Quizá no sea el árbol el que está maldito. Quizá somos nosotros los que no deberíamos estar allí. Porque si hay algo que la historia nos ha enseñado una y otra vez es que los lugares marcados por la muerte no olvidan. Y el árbol del ahorcado no perdona.